Bueno, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Estefanía Salazar Castaño. Soy la docente que les va a orientar seminario de investigación en estas 7 semanas. Yo soy contadora pública, especialista en gestión humana, magíster en gerencia de talento humano y actualmente soy la directora del programa de contaduría pública. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando? Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces la idea de este primer encuentro sincrónico es poder desorientar, primero en relación a cómo vamos a orientar el curso, cuál es la finalidad, ¿cierto? Cómo cada semana tiene un enfoque distinto y cómo la sumatoria de cada una de estas semanas pues nos va a permitir consolidar al final el anteproyecto de investigación y un poquito como trabajar e ir adelantando algunos aspectos importantes que tienen que ver con el cumplimiento en aras de atender a la temática del curso, que es seminario de investigación. Bueno, entonces voy a compartirles aquí pantalla para que naveguemos un momentico en el curso. Veo que algunos ya realizaron la prueba inicial, que ya empezaron como a explorar eh, el curso, que me parece muy bien que estemos como haciendo esos acercamientos y no dejemos todo como para último momento. ¿Todos están viendo mi pantalla en este momento? Sí, profe. Listo, entonces, bueno, aquí rápidamente, bueno, entonces, esta es la estructura del curso, pues aquí en la visión general del curso van a encontrar un video introductorio del curso como tal, los objetivos y los objetivos específicos del curso. Bueno, aquí conozca a tu tutor, ustedes ya saben pues cómo navegar en esta, digamos, como paleta de opciones. Muy importante, ustedes saben que plan estratégico es el plan al cual el docente pues debe apegarse como para que ustedes también tengan claridad frente a lo que les va a ser evaluado, cuál es el porcentaje que comporta cada una de estas unidades. Entonces, bueno, aquí como pueden observar, este módulo está contemplado para trabajarlo en 2 unidades, ¿cierto? Entonces, la primera actividad para esta semana, que es el foro número 1 del método científico, tiene una ponderación del 5% y la fecha de inicio va del 24 de agosto, finalizando el 30 de agosto. Como pueden observar, todas las actividades las puse para que terminaran el domingo. Entonces, para que ustedes puedan también el fin de semana tener espacio de trabajarle muy juiciosos a este curso como tal. Entonces, la primera unidad, seguimiento, la primera actividad, perdón, de esta semana, foro de método científico, inició el lunes y termina el 30 de agosto, domingo. Seguimos en la unidad número 1, pero ya en la semana 2 va a ser el primer parcial de matrices de búsqueda, equivale a un 25%. La fecha de inicio es 31 de agosto y termina el 6 de septiembre. Entonces, la idea es que también en el encuentro sincrónico pues les pueda hacer algunas precisiones frente a cómo vamos a trabajar estas matrices. De pronto, antes de que se termine ahorita el encuentro, les doy algunas generalidades para que ustedes también puedan ir avanzando, porque el segundo encuentro lo tenemos, déjenme, yo reviso por acá, el segundo encuentro lo tenemos para el 1 de septiembre, es decir, que ese 1 de septiembre es para el martes. Ah, o sea que está bien, perfecto. Podemos dejar para el martes de la semana entrante, que es el encuentro sincrónico número 2, explicarles todo lo que tiene que ver con las matrices de búsqueda, los gestores bibliográficos y las búsquedas en bases de datos, para que hoy nos enfoquemos en el método científico específicamente. Bueno, para la semana 3 tenemos el seguimiento de un ensayo bajo normas APA, que tiene un porcentaje del 20%. Este 20%, igual que el 5% del foro, hacen parte del consolidado del seguimiento del curso como tal. Este seguimiento de ensayo de APA está destinado a que sea desde el 7 de septiembre hasta el 13 de septiembre. Vuelvo y le reitero, esta fecha fin está para que se termine siempre los domingos. Entonces, para que ustedes puedan tener también como esa opción de fin de semana de trabajar el curso. Ya en la semana número 4 empezaremos a abordar la unidad número 2 y tenemos un parcial 2 que es el planteamiento del problema como tal, que tiene una ponderación del 25%, la fecha de inicio 14 de septiembre y fecha final 20 de septiembre. Tenemos la semana número 5, tenemos seguimiento 2, que es el foro de objetivos, donde vamos a trabajar los objetivos del proyecto. Tiene un porcentaje del 5% y con una fecha de inicio del 21 de septiembre, finalizando el 27 de septiembre respectivamente.
La semana número 6 seguimos en la unidad número 2. Vamos a hacer todo lo que tiene que ver con la maquetación del trabajo final, cómo lo incorporamos en el formato final de entrega. Pues esta maquetación, digamos que no tiene ningún valor porcentual, es que ustedes ya en sus grupos de trabajo vayan consolidando todos los aportes que se les ha hecho frente al planteamiento del problema que ustedes presentan. Y les dejo como esta semana para que no tengan actividades, pero sí para que se enfoquen en consolidar esa maquetación final del proyecto que va del 28 de septiembre al 4 de octubre. Y en la última semana tenemos el examen final, que es la versión final del proyecto, que tiene una ponderación del 20% y tiene una fecha de inicio del 5 de octubre al 10 de octubre. Entonces, como pueden ver, este es el plan estratégico del curso. Es un curso que les va a permitir fortalecer las competencias lectoescriturales, la capacidad de análisis, de síntesis, ¿cierto? Y sobre todo esas competencias en relación al análisis crítico que van a hacer cada uno de ustedes con la formulación de un anteproyecto de investigación. Como pueden ver, todas las actividades van a estar orientadas a un proyecto de investigación. Nunca, no van a encontrar ninguna actividad que esté aislada a este trabajo como tal, porque este ensayo, que ya lo veremos pues en su respectivo momento, va a estar muy enfocado también, aunque es un tema libre, se precisa también que fuera un tema que esté muy enfocado al proyecto de investigación para que esto de alguna manera al final lo podamos utilizar, bien sea dentro del marco conceptual o dentro de la justificación como tal del proyecto. Y, y bueno, todo lo que tiene que ver con la formulación de los objetivos y el planteamiento del problema que vamos a ir como trabajando en relación a ello. ¿Tienen alguna pregunta frente a este plan estratégico como está planteado acá? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Ok, hasta el momento todo bien, eso está perfecto. Bueno, entonces aquí está el plan estratégico para que lo consulten, estén pendientes de las fechas. Recuerden que del éxito del aprendizaje de manera Profe, una virtual es que preguntita. ustedes estén apegadas a este plan estratégico y a que se planeen bien. Cuéntame. Una preguntita. ¿Los exámenes son escritos o son pues por preguntas? No, estos exámenes como están planteados aquí, pues digamos que le puse parcial y, pues la palabra examen, pues para denotar que esa es la nota final de la unidad como tal, pero como pueden ver aquí, por ejemplo, parcial uno son las matrices de búsqueda, es decir, el ejercicio de las matrices de búsqueda, ¿cierto? Per se, pues van a ser calificables como un Perfecto, primer perfecto. parcial. Listo. Gracias. Ok, bueno, bueno, entonces, bueno, aquí van a encontrar el módulo, el currículo de la asignatura. Aquí pues tienen los avisos donde les voy a estar haciendo algunos recordatorios importantes cada semana para que ustedes los estén consultando. Foro de consultas donde saben que ustedes pueden hacer como todo el despliegue de las preguntas que tengan en relación al curso y a las actividades que se tienen em, pronosticadas. Y vamos a revisar aquí ya la unidad número 1. Muy importante que consulten todos los recursos de aprendizaje que tienen aquí cargados. Todas estas son unas presentaciones, normas APA, ¿cierto? Que vayan explorando cada una de estas herramientas, pues porque digamos que si están dispuestas acá es porque las vamos a utilizar y las vamos a requerir para poder llevar a cabo con éxito este curso de seminario de investigación. Bueno, acá está la prueba inicial, que ya les dije como que algunos lo habían hecho, pero todavía falta, yo diría que casi el 70% del grupo que la haga. Es muy importante porque en esta prueba inicial es como esa confrontación de saberes o de preconceptos con los que llegamos a este curso y es bueno que ustedes en ese entendido pues se midan un poquito a ver cómo están en términos de esos conocimientos. Está el foro uno que es el método científico, que ya veo que muchos han participado. Están las matrices de búsqueda que ya les comenté ahorita en el plan estratégico y está el ensayo de aplicación de normas APA. Ya en la unidad número 2 encontramos todo lo que tiene que ver con la formulación del proyecto de investigación. Acá también están todos los recursos de aprendizaje, unos videos muy interesantes y muy fáciles de apropiar esta información porque están los tips básicos para elaborar los objetivos de la investigación, por ejemplo. Están los tips para realizar la justificación de un proyecto, los antecedentes, cómo elaborar el marco teórico. Son videos muy, muy interesantes para que los tengan ahí también dentro del repositorio. Y ¿qué más tenemos aquí en la unidad número 2? Bueno, la tarea del planteamiento del problema.
que está, digamos, también les subí ahí un ejemplo para que lo puedan tener como base. Lo vamos a trabajar en su momento en el encuentro sincrónico. La unidad 2 que tiene el foro de los objetivos del proyecto y aquí ya la entrega final del proyecto. Entonces el curso ya está como con todo cargado para que ustedes puedan ir adelantando a su ritmo y puedan ir cumpliendo como con todos los requerimientos. Entonces para ya dar inicio a la sesión a la sesión sincrónica del día de hoy, espérenme si es esta, espérenme que creo que no les estoy compartiendo esa pantalla. Permítanme en un momento. Por aquí alguien me pregunta, buenas noches, pro, compañeros y señora. No, señora, todo muy claro. Bueno, como tengo compartida la pantalla, a veces no me deja ver aquí los comentarios. Bueno, entonces les voy a compartir aquí la presentación y hoy vamos a hablar un poco del tema central del foro de esta semana, ¿cierto? Que es el proceso del conocimiento científico, que antecede mucho a lo que es el método científico. Entonces, recordemos que inicialmente antes de concebir el método científico existe un proceso de construcción del conocimiento y un proceso del conocimiento científico como tal. Entonces, aquí encontramos cuatro aspectos importantes a tener en cuenta para poder hacer esa construcción del proceso del conocimiento. Aquí les digo algo, es más como construir explicaciones acerca de la realidad. Recordemos que el conocimiento científico o el método científico lo que busca es de qué manera yo me aproximo a lo que no conozco, ¿cierto? Y la forma correcta para yo aproximarme a lo desconocido es a través de un proceso del conocimiento científico o a través del método científico. Entonces aquí encontramos cuatro grandes variables o características, las cuales son observación, la descripción, la explicación y la predicción. Estas cuatro variables o cuatro características normalmente uno las incorpora y las apropia en su diario vivir, ¿cierto? Todos los días estamos observando, todos los días estamos describiendo situaciones, todos los días estamos explicando y generándonos algunas hipótesis o algunas conclusiones previas, ¿cierto? De algunos fenómenos y por ende, pues estamos, digamos, como adelantándonos a esas predicciones o pudiendo soportar eso que estamos observando y escribiendo. Entonces aquí les estoy como desplegando cada una de estas variables porque es importante que las conozcamos desde su raíz y su esencia para que la formulación del proyecto de investigación pues nos quede de alguna manera un poco más soportado desde el método científico. Entonces, cuando hago referencia a la observación, que es la primera característica de este proceso del conocimiento, encontramos que la observación obedece o le antecede a lo que, digamos, a la acción de acercarme a lo que no conozco, ¿cierto? Es el objeto de conocimiento. Yo observo ese objeto que está susceptible de ser conocido. Entonces puede ser un objeto, una situación, un hecho en concreto, ¿cierto? Eso que yo no conozco a través de la observación es lo que me permite hacer ese primer acercamiento. Entonces, algo susceptible de conocer, comprender sus características, ¿cierto? Establecer conexiones para el problema. Entonces, aquí ya más adelante les tengo un ejemplo de la vida real porque normalmente uno ve estas connotaciones o estas características como si fueran muy alejadas de la realidad, pero normalmente la observación es algo que hacemos. Y no solo observamos con los ojos, observamos con todos los sentidos, ¿cierto? Si yo escucho algo, pues digamos que de alguna manera estoy atenta, ¿cierto? Porque estoy susceptible de conocer eso que estoy escuchando. Entonces ahí tenemos, digamos que la observación. Ahora pasamos a la descripción, que implica ya, después de haber observado, implica hacer una identificación de las características, ¿cierto? Y por ende establecer algunas explicaciones y algunos rasgos del fenómeno. Entonces, si yo escucho un ruido muy fuerte, digamos que la observación la hice a través de, digamos, como de forma auditiva, lo que yo hice fue escuchar un ruido muy fuerte, pero cuando yo ya empiezo a hacer como una descripción, es decir, cuando tengo más información de eso que escuché, pues lo que hago es empezar a identificar características de ese fenómeno que estoy escuchando, es decir, el ruido es agudo, es grave, el ruido está muy próximo a mí o está muy lejano, ¿cierto? ¿Qué tipo de ruido es? Y entonces empiezo a decir, bueno, es un ruido entonces de alguien que está encendiendo una moto y no ha podido arrancar, es un ruido de algo que se cayó, ¿cierto? Entonces miren que cuando yo observo algo, necesariamente requiero de hacer una descripción para poder empezar a hacer algunas conjeturas, algunas aproximaciones de explicación frente a lo que yo estoy observando.
Ahora, después de que yo observo, describo, se genera una explicación, ¿cierto? Y es decir, cuando yo explico algo es porque necesariamente tengo que empezar a establecer relaciones entre los rasgos de lo que está pasando, ¿cierto? En este caso, frente al ruido que yo estoy escuchando, pues empiezo a generar algún tipo de explicación porque empiezo a generar algunas relaciones. Es decir, si es un ruido muy grave, yo ya sé cómo identificar qué es un ruido grave y qué es un ruido agudo, porque si no, yo no podría, digamos que si no hay un conocimiento previo de eso, pues yo no podría identificar qué tipo de ruido es, simplemente digo que obedece a un ruido general. Entonces, mire que la explicación empieza a exigirme a mí como sujeto, como persona, a entender un poquito y hacer algunas deducciones frente al fenómeno que está pasando. Aquí es donde empieza y se generan las explicaciones de lo que se observa. Ya les dije que no solamente se observan con los ojos, sino con todos los sentidos. Y por último, encontramos una gran categoría que es la predicción, que finalmente es anticiparme, ¿cierto?, a lo que va a suceder, como a esos comportamientos futuros de lo que yo estoy observando y posteriormente a unas posibles soluciones que se puedan generar a partir de este. Aquí les tengo ya un ejemplo y este ejemplo me parece muy importante porque está muy orientado al contexto empresarial, ¿cierto? Que me parece bien importante porque no podemos permitir como seguir pensando que estas categorías están alejadas al diario vivir de nosotros. Y en la medida que incorporemos estas premisas a nuestro diario vivir, pues se nos va a hacer mucho más fácil a la hora de hacer un planteamiento, de hacer una formulación de un proyecto de investigación. Entonces aquí tenemos que el objeto de conocimiento científico es el diagnóstico de la empresa Marketing Data Limitada, ¿cierto? Cuando yo digo que es un objeto de conocimiento, vuelvo y le repito, es algo que es susceptible de ser conocido. Entonces, para yo aproximarme a la empresa, para hacer un diagnóstico empresarial de esa organización, hago referencia primero a la observación. Y yo les decía a ustedes que uno observa con todos los sentidos. En este caso, entonces, la observación hace referencia a que yo como sujeto me pregunte, qué es la empresa Marketing Data Limitada, cuáles son sus objetivos, cuál es su objeto social, dónde está ubicada, cuál es su estructura organizacional. O sea, esa empresa, pues, ¿qué es lo que hace, cierto? Porque de por sí la empresa solamente con el nombre no me da empresa Marketing Data Limitada. Uno podría decir, bueno, es una empresa que se dedica al marketing organizacional, a hacerle marketing a las empresas, ¿cierto? Pero necesariamente en esa observación yo tendría que empezar a hacer un acercamiento como a conocer esa organización y a qué se dedica específicamente. Ahora encontramos y hacemos referencia a la descripción y ya hay unas preguntas más precisas y más específicas que yo me tendría que hacer para entrar a describir fácilmente esta organización. Estas preguntas no es que sean unas preguntas establecidas para acercarme a cualquier cosa que yo no conozco, no, aquí es un simple ejemplo, ¿cierto? Y entonces, para yo describir qué hace esta organización, pues yo tendría que preguntarme cuáles son los servicios que ofrece la empresa, cuál es el entorno de la organización, cuántos departamentos posee, cuántas personas tiene cada departamento, cuáles son las funciones de los empleados, cuáles son las debilidades de la empresa, cuáles son sus fortalezas, ¿cierto? O sea, tendría que empezar ya como de una manera más precisa a explorar cada una de las categorías que yo quisiera conocer. Ahora en la explicación, entonces ya, mire que aquí ya implica hacer una relación entre varias categorías. Los servicios que ofrece la empresa Marketing Data Limitada son los más adecuados de acuerdo a su entorno. Mire que aquí yo ya empiezo a hacer unas comparaciones de la empresa como tal frente al entorno, es decir, frente a la competencia. ¿Cómo está esa empresa frente a la competencia? ¿Qué tipo de organización es? ¿Qué tipo de organigrama tiene? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los cargos? ¿Qué situaciones hacen que la empresa sea fuerte y exitosa, cierto? Todas esas preguntas que yo podría hacerme para entrar, digamos, como a definir de alguna manera, pues generar explicaciones de la empresa, pues a qué se dedica. Y una predicción importante, pues podría ser, se logra determinar una estrategia de servicio acorde con el entorno al obtener o modificar la estructura de la organización actual, definiendo acciones que le permitan superar sus debilidades y reforzar las fortalezas. Cuando yo digo que esto me sirve para predecir algo, o para, en términos de predicción, para adelantarme a lo que pasa, es que con base en la observación, en la descripción y en la explicación de cualquier fenómeno, yo podría adelantarme a qué le pasaría a la empresa si no se acoge a cierto lineamiento, ¿cierto? Si no está acogida a algunos estándares básicos importantes. Esto, digamos, como abrebocas, es importante que entendamos cuáles es estas grandes categorías de la observación, la descripción, la explicación y la predicción en aras de poder entender qué es lo que vamos a realizar en este proceso investigativo. Esta presentación también está cargada en el material del curso.
Vamos a mirar si yo aquí les tengo. Bueno, aquí creo que no les tengo acá. Ah, bueno, sí están acá. Más adelante lo vamos a revisar. Bueno. Aquí les puse algo muy importante y es que tengamos en cuenta cuáles son los elementos del pensamiento, ¿cierto? Y esos elementos del pensamiento hacen referencia a usted como persona, cómo hace cuando se enfrenta a lo que no conoce y cómo hace esas disertaciones y cómo hace para llegar a algunas conclusiones y análisis conceptuales. Entonces aquí encontramos que primero hay un propósito o hay una meta del pensamiento, ¿cierto? Hay algo lo que yo quiero conocer. Entonces uno normalmente se cuestiona, se pregunta frente al asunto, después lo que hace es averiguar datos o hechos y observaciones, experiencias del fenómeno a través de búsquedas en internet, a través de búsquedas en libros, a través de consultas a expertos, ¿cierto? Después lo que yo hago es a nivel de la interpretación o la inferencia, es decir, cómo yo con estas informaciones o hechos que observo y que analizo, pues me acerco a algunas conclusiones o algunas posibles soluciones. Después de eso, entonces yo ya empiezo como a construir de manera más organizada y sistemática los conceptos, o las teorías o las definiciones, ¿cierto? Principios, axiomas o leyes que yo empecé como a disertar o a revisar frente al tema del conocimiento. Luego después encontramos unos supuestos, que es lo que yo les decía ahorita, cuando uno predice algo, ¿cierto? Y es usted qué presupone o cómo se adelantaría a una respuesta frente a lo que ya ha analizado a través de los hechos y las observaciones que hace. Por último, ya hay unas implicaciones y unas consecuencias, que es como el resultado o el desenlace de lo que usted está realizando. Y al final hay un punto de vista que es lo que permite que uno como ser humano tenga una argumentación o un punto de vista, un análisis crítico frente a alguna situación. Porque si bien mire todo el recorrido que uno hace para llegar a ese punto de vista, esto que yo les estoy comentando aquí es algo que uno hace de manera inconsciente, ¿cierto? O es algo que uno hace de manera tan rápida que no lo hace consciente. O uno lo que hace es ir y venir entre estos elementos. Uno tiene un propósito, uno se pregunta y se cuestiona, uno a lo mejor antes de buscar la información pues hace algunas interpretaciones e inferencias y después se devuelve la información, ¿cierto? Digamos que esto no obedece a un orden tan específico, pero sí son elementos importantes del pensamiento que le permiten a usted como ser humano eh, tener un punto de referencia y tener un pensamiento y una tesis definida o una postura definida frente a algo que está pasando, que usted está observando y que quiere consultar. Aquí ya pues más precisamente les explico cómo razonamos, ¿cierto? Entonces, para que exploren con más tranquilidad esta presentación, es una presentación construida para que ustedes revisen cada uno de estos tips, ¿cierto? Que es importante distinguir ese propósito, digamos, inicial para después verificar periódicamente que se esté cumpliendo. Bueno, aquí hay, digamos, como más herramientas que para que lo exploren ustedes con más tiempo. Voy a pasar aquí rápidamente, pero aquí simplemente es como que les estoy haciendo un refuerzo y un recorderis de cómo el ser humano razona, porque finalmente en este seminario de investigación usted va a tener que salirse de su zona de confort porque va a tener que ingresar a la zona de aprendizaje, esa zona de aprendizaje que le va a implicar a usted poner un poquito como a cuestionarse frente a algunas teorías aceptadas, frente a algunos conceptos ya aceptados generales para poder empezar a problematizar y descubrir sobre qué quisiera investigar. Ahora, muy importante y la esencia de este seminario es la investigación de corte científico, ¿cierto? Entonces aquí les puse algunos conceptos de investigación, algunos conciertos de Sierra Bravo, de Sabino, de Cuervo y Verbián, pero realmente aquí les hice como un resumen de cuál es el concepto que a mí personalmente me parece más importante sobre la investigación, es que la investigación científica es un proceso metódico y sistemático, ¿cierto? Cuando digo que es un proceso metódico y sistemático, es un proceso riguroso que requiere de una planeación, ¿cierto? Que responde a unos propósitos concretos que va dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas. Entonces, miren que la investigación siempre obedece y normalmente en esencia la investigación lo que quiere es mejorar la calidad de vida de manera general. Obviamente, hay unas investigaciones más aplicadas, que es la investigación que vamos a orientar en este curso, porque es una investigación más aplicada y orientada al mundo empresarial en aras de mejorar los procesos contables, financieros, ¿cierto? Los procesos de la organización, porque es ahí donde la investigación aplicada cobra realmente importancia. Entonces, vuelvo y retomo la definición. La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, porque si yo no tengo ninguna pregunta que responderme, pues, o sea, fácilmente no haría ningún proceso de método científico, una investigación, porque si yo ya de entrada sé cuál es la respuesta, no tendría sentido hacer todo un proceso riguroso y sistemático, ¿cierto?
Entonces, mediante la producción de nuevo conocimiento, muy importante, recordemos que la investigación siempre está en aras y tendiente a generar nuevo conocimiento. Entonces, los cuales constituyen la solución a respuestas a tales interrogantes. Si yo, al finalizar mi proyecto de investigación, no me di respuesta a la pregunta de investigación, quiere decir que hubo algo que falló en el proceso científico, ¿cierto? O en el método científico como tal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, yo entendí. Sí, profe. Ok, chicos, bueno, entonces después de ver esos conceptos de investigación que son bien importantes que ustedes tengan claridad, porque finalmente esto es el campo del conocimiento en el que estamos explorando en esta asignatura, es muy importante que hagamos una gran diferenciación entre lo que es conocimiento vulgar y lo que es conocimiento científico. Y aquí les traigo algunos ejemplos, ¿cierto? Recordemos que el conocimiento vulgar, pues digamos que así llamado, pero es un conocimiento más popular, es un conocimiento que de alguna manera no está validado por la ciencia o no está verificado, ¿cierto? Es un conocimiento más de nuestro diario vivir y el conocimiento científico hace referencia a un conocimiento más preciso y más validado pues por la ciencia. Entonces, por ejemplo, aquí les traje como varios ejemplos. Vamos a coger este, por ejemplo, la guayaba cura la anemia, ¿cierto? Eso es un conocimiento vulgar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que puede que funcione, puede que no, ¿cierto? Porque no está estandarizado, pero que generalmente la gente lo rota de generación en generación, no es una cosa que se comunica entre las personas y que de tanto aplicarlo, pues las personas pueden considerar que pues este conocimiento es válido. Sin embargo, si hacemos digamos que una diferenciación frente al conocimiento científico, aquí les traigo el ejemplo. ¿Qué diría el conocimiento científico frente a ese conocimiento vulgar? Que vuelvo y le repito, la guayaba cura la anemia. Entonces, por ejemplo, en el conocimiento científico, la anemia se caracteriza por una deficiencia de hierro en la sangre, por lo que se trata con una alimentación y medicamentos ricos en este mineral. Sin embargo, la vitamina C contenida en la guayaba constituye la fijación del hierro en la sangre. Miren que aquí ya hay una explicación más científica de lo que es la anemia como enfermedad y de cuáles son las propiedades de la guayaba. ¿Por qué les traigo un ejemplo tan coquito y tan sencillo? Porque requerimos entender esto de manera simple y sencilla para luego ya ir a los fenómenos económicos, a los fenómenos contables en la organización. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, chicos? ¿Me colaboran, por favor? Entonces, acá les traje varios ejemplos para que ustedes empiecen como a revisar. Y si entendemos este ejemplo en su mínima expresión, seguramente cuando yo ya les diga que empecemos a hacer el planteamiento del problema de su proyecto de investigación, su idea de investigación, pues les va a quedar mucho más sencillo. Entonces, recordemos la diferencia entre conocimiento vulgar y la diferencia entre conocimiento científico. Y ahora aquí también les traigo algunos tipos de conocimientos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son el tipo de conocimiento científico? Pues es un tipo de conocimiento verificable, es objetivo, es metódico, ¿cierto? Es orientado al detalle, es sistemático, es explicativo, es predictivo y es generalizable. Mientras el conocimiento vulgar no es verificable, es muy subjetivo porque es lo que piensa cada quien, se genera de manera espontánea porque se adquiere de forma casual o accidental, es asistemático, ¿cierto? Es dogmático, es especulativo, es no generalizable. Entonces aquí con estas diferencias es para que entendamos que el conocimiento científico es todo lo que surtió un proceso de método científico y está validado por la ciencia. Ahora vamos a llegar ya al tema que nos compete, es el método científico, que ustedes muy juiciosos pues ya han participado en el foro de investigación de esta semana. Entonces, el método científico, ¿para qué se utiliza? ¿Cierto? Es un conjunto de pasos y técnicas y procedimientos que nos permiten formular, resolver problemas de investigación mediante una prueba o una verificación de alguna hipótesis, ¿cierto? Eso básicamente es lo que es el método científico. Ahora, ¿cuáles son los pasos del método científico? Aquí ya nos vamos como acercando más a la realidad y vamos empezando como a complejizar un poquito más el conocimiento. Entonces, encontramos que los pasos del método científico son los siguientes: es la observación, la formulación del problema, la formulación de la hipótesis, la verificación, el análisis y la conclusión, ¿cierto? Estos son todos los pasos del método científico, es decir, que en el proyecto de investigación, en el anteproyecto de investigación que vamos a desarrollar en este curso, pues vamos a estar orientados bajo estos pasos o estos lineamientos que están aquí connotados. Entonces, la observación, pues hace referencia a lo que yo les explicaba inicialmente, que es la percepción del hecho o fenómeno que yo no conozco. La formulación del problema hace referencia a la elaboración de una pregunta sobre el hecho observado.
La formulación de la hipótesis hace referencia o supone, ¿cierto?, la posible respuesta a ese problema de investigación. Ya luego la verificación es someter a prueba la hipótesis, ¿cierto?, mediante la recolección de los datos. Luego de hacer de someter esa hipótesis, pues como a la recolección de los datos, lo que hacemos es analizar, ¿cierto?, todos los datos obtenidos, los procesamos para determinar cuáles confirman o niegan las hipótesis, porque puede que yo tenga una hipótesis inicial y al final de mi proyecto lo que yo diga es que esa hipótesis eh, pues no es real, no se cumple, o que efectivamente la hipótesis que yo me planteé pues sí es válida y sí está dando respuesta a la pregunta de investigación. Y ya por último, al final, uno lo que hace es obtener algunas conclusiones, ¿cierto? Algunas aproximaciones a la respuesta o problema, ¿cierto? ¿Producto de qué? De la verificación de los datos y de hacer ese análisis exhaustivo frente a la pregunta de investigación. Ahora, aquí les pongo un ejemplo básico de la vida real, donde uno puede evidenciar cómo aplica el método científico. Entonces, por ejemplo, en la observación, un sujeto observa un hecho no común, una aglomeración de personas en una vía pública. Imagínense ustedes que están caminando y hay una aglomeración de personas en la vía pública. Entonces, la formulación del problema es que usted como sujeto, como ser humano, se pregunta, pues ¿a qué se debe tal concentración de personas? O sea, ¿por qué hay tanta gente allá reunida? Mire que ahí ya hay una formulación del problema, ¿cierto? Ya hay una pregunta. Es decir, que la pregunta de investigación es la formulación del problema. Aquí tienen que tener mucho ojo porque realmente el problema de investigación, la formulación del problema es la columna vertebral del proyecto de investigación. Entonces, yo lo que hago es observar, ¿cierto? Que observo que hay una aglomeración de personas en una vía pública. ¿Qué problema yo formulo? ¿Qué pregunta de investigación? ¿A qué se debe esa concentración de personas, ¿cierto? Ahora, yo, antes de ir a validar a qué se debe esa concentración de personas, rápidamente genero varias hipótesis o posibles respuestas. Entonces yo diría, es que la concentración de personas se debe a una protesta. Entonces esa sería mi hipótesis A, que yo creo que la aglomeración de esas personas corresponde a una protesta. O B, o que la concentración fue causada por un accidente. Esa sería mi hipótesis B. Mire que yo inmediatamente genero dos hipótesis, dos posibles respuestas a esa pregunta que es que a qué se debe la concentración de personas. Ahora, ¿cómo hago yo como sujeto, como investigador para dar respuesta y para decir cuál de las dos hipótesis es real, o que se debe a una protesta o a que se debe a un accidente? Lo que yo hago es verificar. ¿Y cómo verifico yo algo? Pues someto la hipótesis, es decir, las dos respuestas iniciales que yo estoy dando, que estoy antecediendo, las someto a una prueba, ¿cierto? Mediante la recolección de datos. Entonces, ¿yo qué hago? Recopilo los datos y es que yo empiezo a preguntar a la gente. Entonces, yo como recopilo un dato, entonces yo le empecé a preguntar a la gente, venga, porque es que la gente está reunida aquí, o usted qué está haciendo acá. Eso es lo que se asemeja a aplicar un instrumento de investigación, donde yo le pregunto a la gente, me acerco, ¿cierto?, al problema a través de algunas respuestas. Yo lo que hago es analizarlo, ¿cierto? Y de la totalidad de las respuestas, pues digamos que en este caso, para el ejemplo puntual, dicen que la mayoría confirma la hipótesis A, es decir, que la concentración se debe a una protesta. Entonces, esto es lo mismo cuando yo aplico un instrumento de investigación tipo encuesta y yo tabulo, ¿cierto? Ahí lo que yo hago es analizar esa información de manera tabulada, organizada, cómo me sirve a mí para darme respuesta a esa pregunta de investigación. Y por último, lo que yo hago es definir una conclusión que me permite deducir que la hipótesis A es la respuesta al problema, ¿cierto? La concentración fue ocasionada por una protesta. Miren, este ejemplo es el ejemplo más coquito y más fácil que usted puede encontrar en los pasos del método científico. Y me parece totalmente pertinente porque en relación, si usted entiende estos pasos del método científico, ya de entrada tiene una gran ganancia porque va a ser mucho más fácil que usted incorpore estos pasos del método científico en lo que usted quiere investigar. Entonces, no sé, supongamos que la observación, que es lo que yo no conozco, a lo que yo me quiero aproximar, ¿cierto? A mí me gusta un tema sobre revisoría fiscal. Yo quisiera investigar algo sobre revisoría fiscal. Entonces, esa observación, pues va a obedecer a yo observar la figura de la revisoría fiscal en Colombia, ¿cierto? Entonces ahí yo empezaría a decir, bueno, ¿cómo me formulo un problema? Un problema que esté en relación a esa idea general que yo digo que quiero observar, que es la revisoría fiscal. ¿Quién de ustedes me da un ejemplo de una formulación del problema, entendiendo pues en este ejemplo que les acabo de dar, frente al tema de la revisoría fiscal? ¿Quién se atreve a decirnos algo? De pronto, ¿cuál es
Te nos fuiste. No te estamos escuchando. Profe, de pronto, ¿cuál es la importancia de la revisoría fiscal? Eso, muy bien. Mira que ya partimos de una idea general que es la revisoría fiscal, pero ya problematizamos y es porque tú quieres identificar eso. Me parece muy bien. Ahora, ¿cuáles serían las dos posibles hipótesis? Es decir, ¿cuáles serían las dos posibles respuestas a esta pregunta que tú estás haciendo? ¿Quién se atreve a participar? ¿Cuáles serían las dos respuestas que uno podría anteceder a esa pregunta que hace la compañera? Yo sé que todos quisieran participar, pero nomás es uno. ¿Qué Profe, respuestas? No, una podría ser la revisoría fiscal permite controlar y auditar la correcta aplicabilidad de la contabilidad en la empresa. No sé si me ocurre algo así. eso, súper, muy bien, me gusta ese ejemplo, eso, perfecto. ¿Y cuál sería otra hipótesis que sea totalmente distinta a esa? ¿Cuál sería otra respuesta, diferente a la que acaba de decir el compañero? ¿Qué se les ocurre? Lo que uno podría decir es que esa Otra misma, podría, ¿cuál es? perdón, Dime. otra podría ser la revisoría fiscal permite contribuir a la correcta recaudación de impuestos por parte del Estado. No sé, algo así Eh, también se me ocurre. Perfecto. Normalmente a veces las hipótesis, una es una hipótesis como positiva y la otra es una hipótesis negativa. Es decir, uno primero plantea la hipótesis puede ser positiva, esa que que dijiste inicialmente, y después en la segunda hipótesis lo que uno hace es negarla. Entonces la revisoría fiscal no permite hacer un control exhaustivo, ¿cierto? O sea, negando esa afirmación inicial. Es decir, al final de mi proyecto, o yo voy a corroborar la hipótesis uno o voy a negar la hipótesis 2, pero vamos por buen camino. Ese ejemplo me pareció muy importante y me parece pertinente en aras de que ustedes puedan empezar a explorar qué proyecto de investigación quisieran trabajar durante este curso. Muy bien. Ahora, eso en términos de método científico, que me parece importante que lo tengan claro y me parece que este ejemplo es súper básico y fácil para que ustedes lo puedan entender. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que esta semana pues participemos en este foro de método científico y de ahí les digo como que den un ejemplo de la vida real, o sea, en la cotidianidad uno cómo aplica el método científico. Me parece que esta presentación también les puede servir para los que no han participado aún en el foro. Y me parece muy importante entonces indicarles cómo vamos a trabajar este semestre en aras de poder identificar o trabajar más bien en el proyecto de investigación. Vamos a trabajar en equipos de trabajo. Entonces, máximo equipos de 3 estudiantes, ¿cierto? Máximo equipo de 3 estudiantes para desarrollar este trabajo. La idea es que esta semana empiecen como a poder hacer como esa revisión de qué les gustaría investigar, cuál sería una idea, ¿cierto? Empiecen como a hacer esas revisiones. Ya la semana entrante les voy a explicar cómo hacemos esas búsquedas en bases de datos. Igual aquí también está cargado el video y el material para que vayan explorando, porque es bien importante que aprendamos primero a explorar las bases de datos, a ingresar a la biblioteca de la universidad. La universidad tiene bases de datos muy interesantes y muy chéveres y la universidad ha hecho una inversión importante en estas bases de datos, entonces es bueno que las conozcamos, cómo podemos acceder, tienen información muy pertinente, entonces vamos a hacer toda esa búsqueda en bases de datos y es muy importante que ustedes ya traigan por lo menos la idea general de lo que quieren investigar, ¿cierto? Y de que podamos discutir en la clase, en la tutoría, cómo podemos empezar de alguna manera a revisar si el tema es pertinente. Recuerden que tiene que ser un tema asociado, ¿cierto?, a la formación profesional, ¿cierto? No pueden, digamos que la idea es poder aplicarlo en temas de contaduría. Entonces, empiecen a revisar como qué temas, sombrillas, pues les gustaría. Nosotros desde la facultad, pues tenemos un grupo de investigación que se llama Capital Contable.
el grupo Capital Contable como tal, pues tiene unas líneas de investigación pues ya definidas, que sería importante de pronto que las exploraran y que en relación a ellas pues pudieran mirar y revisar si el tema de investigación pudiera estar muy afín a ellas. Las líneas que manejamos desde el grupo de investigación son fraude corporativo y delito económico. Entonces, muy importante revisar en aras de dar respuesta, por ejemplo, a esa línea, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con manipulación contable, con herramientas de control, con la responsabilidad social empresarial. Bueno, hay, digamos que una sombrilla de temas. La otra línea de grupo de investigación es la regulación y normas internacionales de contabilidad. ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con normas de auditoría, normas de aseguramiento, normas internacionales para el control de la calidad, pues ahí también hay una gran sombrilla de temas. Otra línea de investigación es poder y organización. Entonces podemos empezar a revisar algunos temas de, por ejemplo, de los contadores frente al tema de la ética, frente al tema de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Tenemos la contabilidad de impuestos, que es otra línea del grupo de investigación. Entonces, pudieran revisar algunos temas como conciliación fiscal, bueno, temas como impuesto diferido, o sea, temas que tengan que ver con todo, con contabilidad e impuestos como tal. Esos son algunos como grandes temas que están asociados a la línea de investigación que tiene el grupo de la facultad. Sin embargo, pues ustedes digamos que de manera libre pues pueden optar por algún tema, alguna asignatura que ustedes sientan como alguna fortaleza dentro de la malla curricular que ustedes quisieran como profundizar en aras de poder problematizar y realizar pues su proyecto, anteproyecto de investigación. Tienen toda esta semana para que empiecen a explorar, porque la idea es que la semana entrante pues podamos ya empezar ya a hacer las búsquedas de manera más juiciosa y rigurosa. Entonces, en ese entendido, aquí les voy a compartir algo muy importante que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Espérenme, yo reviso aquí. Sí. Tengo, no, yo creo que este. Bueno, espérenme en un momento, porfa. No, yo creo que podemos, esta más bien la presentamos el martes. Bueno, muy importante aquí también es que no sé ustedes cómo han venido trabajando en los otros cursos, ya tienen equipos de trabajo consolidados, ¿de cuántos son sus equipos? ¿Quién me quiere contar un poquito? Profe, hemos trabajado en equipo máximo de 3. Ah, ok, perfecto. O sea Ya, que ya tendrían sus equipos de trabajo consolidados. bueno, dependiendo de los compañeros que algunos no están en esta materia. Ah, ok. Ya, pero usted dice cómo es o uno se organiza y Listo. pone Entonces, ¿Y para grupo cuándo, de profe? bueno, la idea es que ya empiecen a consolidar los grupos, porque como la semana entrante vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver matrices de búsqueda, hacer búsquedas en bases de datos, pues la idea es que por lo menos tengan su idea grande de investigación, ¿cierto? Ah, es que me gustaría investigar sobre el contador y el liderazgo. Me gustaría investigar sobre el IVA. Me gustaría investigar sobre las reformas tributarias en Colombia. O sea, hay tantos temas en contabilidad que uno pudiera investigar, pero primero uno tiene que investigar sobre algo que le guste y le apasione y le guste mucho, porque no hay nada peor que investigar sobre una cosa que a uno no le gusta, que hay cero interés. Entonces aquí muy importante que ustedes exploren como un tema que les parezca como interesante. Como ves que ese tema me ha parecido súper bueno, ahorita como con todo el tema de la pandemia y el tema de los impuestos, entonces, no sé, ya el tema es libre, entonces la idea es que la semana entrante podamos discutir un poquito como en clase también de esos temas, ¿cierto? Y yo poderles también como hacer algún tipo de acompañamiento. Sin embargo, pudiéramos que en el foro de consultas ustedes empiecen como a explorar un poquito, profe, mira, estamos pensando en este tema de investigación, ¿vos crees que es bueno, profe, o nos orientás por un tema parecido, o crees que ese tema es pertinente? Entonces pudiéramos hacer que en el foro de consultas obviamente esto es voluntario, ¿cierto? Que cada grupo pues me indique como cuál es su tema para yo darles ahí como unas pequeñas pistas o cómo podemos empezar a avanzar sobre el tema. Obviamente, les vuelvo a recordar, el tema tiene que ser en temas contables como tal. Profesora, Hola, señora. entonces, como en la unidad 1 hay un trabajo de matrices de búsqueda, ¿eso es en equipo de trabajo? ¿Quién? ¿Eso Sí, sí? sí, todos los trabajos de aquí en adelante, tanto seguimiento como parciales, que es la matriz de búsqueda, todos van a ser en equipo.
porque como van a estar orientados a responder sobre el proyecto de investigación, entonces van a ser en los equipos de trabajo. Ah, porque entonces ahí tocaría colocarnos de acuerdo con los otros compañeros, digamos, cuál es el tema, porque unos van a decir, sí, este me gusta, este no. Entonces, Eso. Entonces, la idea es que esta semana, antes de que tengamos el encuentro de la próxima semana, antes del martes, ustedes se puedan reunir con sus compañeros y definir, ve, mira, me gusta la verdad, revisoría fiscal me parece un tema chévere. Entonces empecemos a mirar en revisoría fiscal, uno como que se pudiera uno preguntar, ¿realmente la figura del revisor fiscal es una figura eficiente en Colombia? ¿Cuáles han O la sido los grandes auditoría aportes? también. Eso. ¿Cuáles, por ejemplo, han sido los grandes aportes de la auditoría en temas contables en Colombia? O sea, hay miles de preguntas que uno se pudiera hacer, ¿cierto? Entonces, como qué preguntas ustedes pudieran como empezar a analizar. Entonces, para que ustedes ya lo analicen esta semana y ya el martes que tenemos nuevamente encuentros en Crónico, ¿a qué o horas, profe? el de la semana entrante está a las 6:30 también. Sí, ah, listo. Sí. Entonces la idea es que ustedes se pregunten también, ve, mira, profe, estuve analizando esta semana y me parece que el tema financiero en los contadores es muy flojo, entonces me parece que una pregunta que yo quiero hacer de investigación es cuál es la incidencia de las finanzas corporativas en la figura del contador público, ¿cierto? O sea, hay miles de preguntas, a mí se me ocurren muchas, pero la idea es que la pregunta venga de ustedes, pues porque va a ser como un interés genuino y real frente a esa pregunta de investigación. Sería bueno que creáramos un grupito de WhatsApp y a través de ese grupo conformáramos pues los grupos a los compañeros, quien lo crea. Ah, sí, me parece bien. Quédalo tú, Lili. Me Bueno, parece que está listo. bien para que se puedan comunicar. Y ya, entonces, más bien, ya sé qué voy a hacer. Voy a crear un foro que diga tema de investigación. Y en el foro, pues vamos Sí. discutiendo. Ah, Parece sí, más profe. chévere. Sí, me Ah, parece bien. listo, profe, me Sí, parece profe. bien. Entonces yo lo Perfecto. voy a crear y ahí vamos discutiendo. Mira, profe, mira que me pareció ese tema súper interesante y mira, ¿qué te parece? Entonces yo les puedo ahí sugerir como lecturas mientras que nos vemos la otra semana para que ustedes no lleguen el martes como solo con el tema, sino como que ve, mira que me leí un documento, esta información está muy chévere. Entonces ya voy a crear, apenas termine el encuentro, les creo el foro para que empecemos a discutir ahí. ¿Les parece? Ah, listo, profe. Listo, chicos. Entonces, bueno, pues la idea de este primer encuentro, pues era primero que exploraran pues como la unidad dentro de Moodle, que ya está todo cargado, ya está el plan estratégico, que nos ajustemos a él, que hagamos una planeación del tiempo bien juiciosos, y también explicarles el método científico, que eso es lo principal, ¿cierto? Entender que hay una observación, que hay una descripción, que hay una explicación, que yo después predigo, que yo tengo que formular un problema para después hacer una hipótesis, ¿cierto? Que hay como una secuencia lógica y sistemática del proceso para que ya con ese ejemplo como tan coquito que está ahí, que se los tienen ahí en la presentación, que ustedes lo pueden volver a revisar y empezar a mirar con su problema de investigación, como al final, pues realmente la investigación es eso, es resolver una pregunta, es mejorar la calidad de vida en términos, por ejemplo, de un proceso en la organización. ¿Cierto? ¿Cómo mejoramos un proceso en la organización? Pues investigando, revisando, porque normalmente los estudiantes ven como la investigación muy alejada, como no sé, se imaginan como un señor por allá con bata blanca y pelo blanco, como si fuera una investigación solamente en ciencias humanas, en ciencias biológicas, no, o sea, la investigación realmente la hacemos nosotros todos en nuestro diario de vivir, cuando nos cuestionamos cosas, ¿cierto? Cuando de alguna manera nos intentamos investigar diferentes fuentes de información, no nos quedamos con los que nos dice el profesor, sino que nos vamos a buscar a ver qué más información hay. O sea, realmente ahí estamos generando investigación. Entonces, quería como dejarles esa inquietud. Me pueden contactar por el foro de consulta. Yo voy a crear el foro entonces del tema de investigación para que sigamos trabajando. Y recuerden que la actividad de esta semana es participar en el foro del método científico. Listo, profe. Gracias. Listo, Listo. profe, gracias. Listo, Profe, gracias. jovencitos. Que estén Bueno, muy profe, bien. Buenas noches. Un abrazo para listo. todos. Bien, Gracias, hasta profe. Buenas noches. luego. Chao, Igualmente, chicos. Janet, envíame tu teléfono, Janet. ¿Cómo? Vamos a realizar el grupo. Voy a Sí. colocar el link. Listo. Listo, Lili, ok. Bueno, Ajá, bueno. bueno.